Lo primero que haremos será definir las caras, los centros, aristas, esquinas, haremos giros y rotaciones del cubo. Las caras son la superficie del cubo compuesto por 9 pegatinas. El color de cada cara está definido por su pieza central. Estas piezas son inmóviles, de forma que siempre estarán situados los colores en el mismo lugar. Después tenemos las aristas, que son las piezas compuestas por 2 pegatinas. En el cubo de 3×3×3 solamente vamos a tener 12 aristas, a diferencia del 4 que tiene 24. Las esquinas son las piezas que tienen 3 pegatinas y siempre vamos a tener 8 esquinas. Los colores más habituales de los cubos de Rubik de 3×3×3 son el blanco, verde, rojo, azul, naranja y amarillo. Dependiendo del modelo, el color blanco puede cambiar por negro y el naranja por morado. Como los centros son inmóviles, siempre vamos a tener los colores cálidos opuestos, rojo y naranja, los fríos opuestos, azul y verde, y luego el blanco o negro opuesto con el amarillo. Vamos a explicar las caras que existen en un cubo de 3×3×3. Tenemos la frontal, que denotaremos con una F, la derecha por una D, la cara de arriba con una A, la cara de abajo con una B, la cara de atrás con una T y la de la izquierda con una I latina. Aplicamos también una nomenclatura en inglés para las caras, que es F de front, R de right, U de up, D de down, B de back y L de left. A la hora de realizar los movimientos vamos a tener en cuenta que sea en sentido horario o sentido antihorario. Si es sentido horario, marcaremos el movimiento con la letra mayúscula de la cara que se gire. En el caso de que sea sentido antihorario, marcaremos la letra de la cara y un apóstrofo y lo denominaremos prima. Esto sería D y esto D'. Uno de los movimientos más recurrentes es el giro doble, es decir, girar una cara 180 grados. En este caso pondremos la letra de la cara, en este caso D, y un 2 seguido. Como son 180 grados, da igual que se haga en sentido horario o sentido antihorario. Otro movimiento que se suele realizar mucho es la rotación del cubo entero. Podemos rotarlos con 3 ejes diferentes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Cuando lo rotemos en el eje X, podrá ser giro horario, en el que se quedará una X sola, giro antihorario, X', y si lo queremos rotar 2 veces, será X2. Lo mismo para el eje Y. Tendremos el giro horario, Y, giro antihorario, Y', y 2 veces la rotación, Y2. Para el eje Z, lo mismo. Tendremos giro horario, Z, antihorario, Z' y 2 veces Z2. Lo primero que haremos será resolver una cruz en la cara que elijamos. Normalmente se suele coger el color blanco, pero vamos, a gusto los colores. Después pondremos las esquinas, daremos la vuelta al cubo, colocaremos las aristas y después colocaremos la cruz superior. Solamente nos quedará por colocar las esquinas y después de ello permutaremos las esquinas para tener totalmente resuelto el cubo. Como hemos dicho antes, el primer paso que vamos a realizar será formar una cruz. Para ello, lo primero que hacemos es elegir un color de referencia.
En nuestro caso vamos a elegir el blanco. La cruz nos quedará de esta forma. Aquí tenemos la cruz formada, pero no nos vale con eso, sino que tenemos que tener las aristas alineadas con sus colores en sus respectivos centros. Es decir, blanco, blanco, azul, azul. Blanco, blanco, naranja, naranja. Blanco, blanco, verde, verde. Y blanco, blanco, rojo, rojo. La cruz se puede hacer de forma intuitiva, pero para gente que no tiene experiencia con el cubo de Rubik es mejor seguir un método sencillo. Nosotros lo que haremos será colocar la arista correspondiente, es decir, en este caso, por ejemplo, la naranja blanca en la cara de abajo. De esta forma podremos colocarlo en el centro y girar la cara de forma que quede alineada. Es decir, giramos la cara 2 veces para que quede justo en la cara de abajo y la llevamos al centro naranja, que es donde debería quedar. Ya está colocada. ¿Qué ocurre? Que el naranja no está alineado con el naranja, sino que está alineado con el blanco. Eso hay que deshacerlo. En este caso es sencillo porque no tenemos otras aristas colocadas en la cruz. Pero para no deshacer la cruz, una vez que las tengamos, si nos vuelve a dar este caso, vamos a seguir un método que es un poco más largo. Es girar la cara F en sentido anteriorario. Bajamos la cara D sentido anteriorario, giramos y subimos de nuevo la D. Así ya está alineado. Lo que tenemos que hacer es dar 2 vueltas a la cara F y ya la tenemos con el blanco. Vamos a ver qué arista se nos ha quedado aquí. Bueno, en este caso ha coincidido que es rojo, rojo, así que en este caso no hay que hacer nada. Vamos a buscar otra arista, la blanca verde. Aquí está. Giramos de forma que el verde y el verde queda alineado y giramos la cara F 2 veces. Blanca azul. Tenemos el mismo caso de antes, de forma que para no destrozar la cruz hacemos frontal, derecha, abajo y de nuevo la derecha. Damos 2 vueltas a la cara frontal. Ya está alineada. Otro caso que podemos encontrarnos es tener la arista entre 2 centros. No hay ningún problema, porque hay que hacer lo mismo que antes. Si rotamos el cubo y tenemos en cuenta que esto es la cara F, bajamos la F, giramos la cara de abajo hasta tenerla justo en el centro naranja y volvemos a subir F, de forma que hacemos F'. Ya está colocado otra vez. Giramos el cubo. Tenemos ahora la cara F. El naranja tiene que estar alineado con el naranja y el blanco con el blanco, ¿vale? Pues hacemos F', D', B', y ahora volvemos a subir la cara D para que vuelva a quedar alineada el blanco con el blanco y el verde con el verde. Lo único que tenemos que hacer ahora es dar 2 vueltas a la F. Y ya tenemos la cruz formada. Como he dicho antes, esto lo mejor es hacerlo muchas veces y que te salga de forma intuitiva, porque se puede hacer muy rápido sin necesidad de estos algoritmos. El siguiente paso es colocar las esquinas. El cubo nos tiene que quedar de esta forma. Solamente colocamos las esquinas de la capa que estamos haciendo, no colocamos las de abajo. Blanco con blanco, verde con verde, rojo con rojo, y así para todas las esquinas. Lo primero que vamos a hacer va a ser localizar la esquina. Después la pondremos debajo del sitio donde debería ir. Y después de eso aplicaremos un algoritmo. En este caso vamos a colocar la esquina blanca, verde y naranja. La llevamos debajo del sitio que le corresponde, que es el blanco, verde, naranja. Y vamos a tener 3 opciones. Tener la pegatina blanca en F,
tener la pegatina blanca en D o tenerla en B. En este caso la tenemos en F. Así que el algoritmo que vamos a aplicar va a ser el siguiente. B', D', B y D. De esta forma hemos colocado la esquina, pero no hemos deshecho la cruz. Vamos a buscar otra esquina. Blanca, verde, roja. En este caso ya está justo debajo del lugar que le corresponde. Pero tenemos la pegatina blanca en D. Hacemos B, F, B' y F'. Y ya tenemos la esquina colocada. Otro de los casos es tener la pegatina blanca en B. Para ello hacemos D', B2 y D. Llevamos de nuevo la esquina justo debajo al lugar que le corresponde. Ahora tenemos la pegatina blanca en D y hacemos D', B' y D. Y ya está colocado en su lugar. Nos queda la blanca, azul, naranja. Está aquí. La llevamos a su sitio y vemos lo mismo, que la pegatina blanca está en D. Lo mismo, D', B y D. Otro caso que podemos encontrar es tener la esquina en la cara de arriba. Si no sabemos cómo bajarla, lo único que hay que hacer es girar. O sea, imaginemos que es esta esquina la que queremos bajar. D', B' y D. De esta forma ya tenemos la esquina abajo. Y ahora sería colocarla. Pasamos ahora a resolver las aristas. Vamos a tener 4 casos. En el primer caso, la arista estará colocada en su sitio y bien orientada. En el siguiente caso, tendremos la arista en su sitio, pero mal orientada. En el tercer caso, la pegatina naranja, en este caso, coincidirá con su centro naranja, y la pegatina de arriba, que es verde, coincide con su centro a la izquierda. En el siguiente caso, y último, la pegatina frontal coincide con la cara frontal y la pegatina de arriba coincide con la cara de la derecha. Vamos a resolver ahora la arista que está en la segunda capa. Para ello tenemos que aplicar un algoritmo y la arista tendrá que estar en la cara F y D. El algoritmo es el siguiente: F', A, F, A, D, A' y D'. De esta manera hemos colocado la arista en la capa de arriba. Como hemos dicho antes, el tercer caso es encontrarnos que en la arista la pegatina frontal coincide con el centro de la cara F y la pegatina de arriba coincide con el centro de la cara de la izquierda. En ese caso tenemos que colocar la pegatina del color verde, en este caso, enfrentada con el centro verde. Quedaría así. Y el algoritmo es el mismo que antes, colocándonos la cara verde enfrente. F', A, F, A, D, A' y D'. En el siguiente caso teníamos en la arista la pegatina que coincidía en la cara F con el centro F y la pegatina de arriba coincidía con el centro en D. Hacemos lo mismo que antes, enfrentamos los colores. Y en este caso vamos a dejar los colores enfrentados, el centro, en la parte derecha. Hacemos el siguiente algoritmo: D, A', D', A', F', A y F. Y de esta manera ya la tenemos resuelta.
Para el último caso nos queda la arista naranja-azul. Tenemos el caso anterior, pegatinas que coinciden en F y pegatina de arriba que coincide con el centro de la derecha. Enfrentamos los colores y nos quedamos en la cara F con la naranja. Y el algoritmo es el anterior, D, A', D', A', F', A y F. De esta manera vamos a resolver todas las aristas. El siguiente paso es formar una cruz en la cara superior. Vamos a tener tres casos, o una línea, en este caso las pegatinas de las esquinas no nos importan, nos dan igual, una L o una escuadra, y como hemos dicho antes, las esquinas no nos interesan, o un punto. Vamos a empezar a resolver la línea. Tenemos que tener colocadas las pegatinas a izquierda y a derecha. Y una vez hecho eso, aplicamos el siguiente algoritmo. T', D', A', D, A y T. De esta forma tenemos la cruz. Vamos ahora con el caso de la L o de la escuadra. Tenemos que colocar el cubo de forma que realmente parezca una L. Y aplicamos el siguiente algoritmo. I, A, F, A', F', E, I'. Ya tenemos la cruz. El último caso es tener un punto. Como hemos dicho antes, no nos importan las pegatinas que estén en las esquinas. Para resolver este caso podemos aplicar alguno de los dos algoritmos anteriores, o el de la línea o el de la L. Vamos a aplicar el de la línea. T', D', A', D, A y T. Al haber aplicado el algoritmo de la línea, nos va a salir una L. Y recordamos que no nos interesan las pegatinas de las esquinas. Lo único que hay que hacer ahora es aplicar de nuevo el algoritmo para la L. I, A, F, A', F', E, I'. Y ya tenemos la cruz. En el caso de tener el punto y en vez de aplicar el algoritmo de la línea, aplicamos el algoritmo de la L, lo que nos va a salir va a ser una línea. Al igual que antes, ponemos las pegatinas a izquierda y a derecha y aplicamos el algoritmo de la línea. El siguiente paso es colocar las aristas de la parte superior. Esta coincide, esta también, pero esta y esta no. Vamos a buscar dos casos posibles, o que solamente coincida una arista, para ello tendríamos que girar el cubo. En este caso coincide una, o que en su defecto puedan coincidir dos aristas. Esta coincide, esta no, esta sí y esta no. Cuando coincidan, las aristas siempre tienen que estar enfrentadas, no pueden estar contiguas. Una vez que hemos colocado una sola arista en su posición correcta, la vamos a colocar en la cara de atrás. En la cara frontal nos vamos a fijar en la pegatina de la arista que está en la cara frontal, en este caso es el verde. Tenemos que ver hacia dónde ha de ir, si al lado izquierdo o al lado derecho. En este caso tiene que ir al lado izquierdo, es un giro horario. Para el giro horario se aplica el siguiente algoritmo. I, A2, I', A', I, A', e I'. En este caso ya tenemos las cuatro aristas en sus posiciones adecuadas. En el siguiente caso tenemos una arista bien colocada
Pero a la hora de fijarnos en la pegatina que está en F, vemos que le corresponde a la cara D. Esto es un giro antihorario. Para este caso, el algoritmo que tenemos que aplicar es el siguiente. I, A, I', A, I, A2 e I'. Y ya tenemos resueltas las 4 aristas. Para el siguiente caso, tenemos que tener las 2 aristas bien colocadas, pero recordamos que tienen que estar enfrentadas. No puede estar esta bien colocada, las otras 2 mal y aplicar el algoritmo. Eso no funciona. Tienen que estar enfrentadas. Nos colocamos el cubo de forma que tengamos una en F y otra en T. Y aplicamos el siguiente algoritmo. Este es un poquito más largo. D', F, D, F', T', D, F, T', D, F', D', T2 y A2. Ya lo tenemos resuelto. Como este algoritmo es muy largo, lo que podemos hacer es aplicar 2 veces uno de los anteriores. Colocamos el cubo de forma que las aristas que estén bien colocadas están en F y en T, y aplicamos, por ejemplo, el del sentido horario. I, A2, I', A', I, A' e I'. En este caso, lo que ha pasado es que ahora solamente va a coincidir una arista en su posición. Las otras aristas no están colocadas. Nos fijamos en la cara F y vemos que tiene que rotar en sentido horario, porque el color rojo corresponde al centro rojo que está en la I. Como hemos dicho, lo aplicamos una vez más. I, A2, I', A', I, A' e I'. Y ya tenemos las aristas colocadas. En caso de que las aristas ya estén colocadas, no tenemos que hacer nada. Pasamos directamente al siguiente paso. El siguiente paso es la colocación de las esquinas, que no su orientación. En este caso, colocaremos las esquinas en su lugar correspondiente y nos darán igual si están bien o mal orientadas. Vamos a tener 4 casos. Que tengamos que cambiar las esquinas en diagonal, porque esta esquina le corresponde a esta y esta a esta. Lo mismo ocurrirá con estas 2. Que haya un cambio en paralelo, que esta esquina corresponda a esta y esta a esta. Lo mismo con las de atrás. Que teniendo una esquina bien colocada y bien o mal orientada, como es en este caso, tengamos que hacer un giro antihorario, porque esta esquina corresponde aquí, esta aquí y esta aquí. O que teniendo una esquina bien colocada y bien o mal orientada, tengamos que hacer un giro horario. Que esta corresponda a esta a esta y esta a esta. Vamos a empezar por el caso de tener una esquina, que en este caso va a estar bien orientada, y el giro que sea antihorario. La esquina bien orientada la tenemos que colocar en la posición AFD. Y hacemos el siguiente algoritmo. A, D, A', I', A, D', A' e I. De este modo ya tenemos las esquinas bien colocadas. Seguimos ahora con el caso de tener una esquina bien o mal orientada, que es esta, y un giro horario. Esta esquina va aquí, esta aquí y esta aquí. El algoritmo es el siguiente. I', A, D, A', I, A, D', A'. Y lo mismo de antes, ya tenemos las esquinas bien colocadas, aunque mal orientadas. Vamos ahora con el caso de que las esquinas haya que hacer un cambio en paralelo. Esta esquina corresponde a esta otra y esta aquí.
Ocurre lo mismo con las esquinas que teníamos atrás. La de la izquierda corresponde a la derecha y la derecha a la izquierda. Nos vamos a colocar el cubo de forma que las dos esquinas que haya que recolocar, estén una a la izquierda y otra a la derecha. Y hacemos el siguiente algoritmo. T', A', D', A, D, A', D', A, D, A', D', A, D y T. De esta forma tenemos colocadas las esquinas. El último caso es un cambio en diagonal. Esta esquina corresponde a esta y esta a esta. Ocurre lo mismo con estas dos. No importa cómo coloquemos el cubo, porque el algoritmo no interfiere para nada en ello. Cogemos el cubo como queramos y aplicamos el siguiente algoritmo. I, D, A2, I', D', F', T', A2, F, T y A2. Y ya tenemos las esquinas bien colocadas, aunque mal orientadas. Para el último paso nos van a surgir 7 casos diferentes. Podemos o aplicar un algoritmo para cada uno de ellos o aplicar un solo algoritmo que nos va a valer para todos los casos. Vamos a empezar por el algoritmo que nos vale para todos los casos, que es el más sencillo y repetitivo. Para poder aplicarlo tenemos que colocar la esquina que esté mal orientada en la posición AFD. Y tenemos que ver si hay que girarla en sentido horario o en sentido antihorario. Dependiendo de eso, vamos a tener que aplicar una vez más o una vez menos el algoritmo siguiente. En este caso es sentido horario. Hacemos D', B', D, B, D', B', D, B, D', B', D, B, D', B', D y B. Ya hemos orientado correctamente esta esquina. No hay que preocuparse de que esta parte del cubo se haya descolocado. Lo que tenemos que hacer es girar la cara hasta poner en la posición AFD otra esquina que esté mal orientada. A continuación aplicamos el mismo algoritmo de antes, a diferencia que el giro es antihorario, habrá que aplicarlo una vez menos. D', B', D, B, D', B', D, B. Giramos la cara A y ya tenemos el cubo resuelto. Iremos explicando casos de más esquinas mal permutadas a menos. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es dónde están situadas las pegatinas de la cara A. Vemos que están aquí y aquí. Como las pegatinas están en caras opuestas, lo que vamos a hacer va a ser poner una en F y otra en T. Y aplicamos el siguiente algoritmo. D', A2, D, A2, D2, T', B', D', F, D2, F', B, T, A', D' y A'. Y así resolveríamos el cubo. Otro caso en el que tenemos 4 esquinas mal orientadas es el siguiente. Nos encontramos con 2 pegatinas en una de las caras y luego una pegatina, ninguna y una pegatina. Para este caso nos pondremos el cubo de forma que estas 2 pegatinas queden en la cara de atrás. En la cara F no tendremos pues ninguna pegatina. Y aplicamos el siguiente algoritmo. I', D, B, I2, A2, I, B', I2, A2, D', A, D2, T2, D2 y A'. Y resolvemos el cubo.
En el siguiente caso vamos a tener una esquina bien orientada y otras 3 que no lo están. Para aplicar el algoritmo, primero tenemos que poner la esquina que está bien orientada en A, I, T. Tenemos que tenerla al fondo a la izquierda. Y ahora nos tenemos que fijar en esta esquina, en A, D, F. Si hay que hacer un giro horario o un giro antihorario. En este caso el giro es horario, de forma que el algoritmo que tenemos que aplicar es el siguiente. F, A', T, A2, F2, B', I2, B, A, T', A', F y A'. Y ya está el cubo resuelto. El siguiente caso es el mismo de antes, pero ahora la esquina hay que girarla en sentido antihorario. Hay que recordar que la esquina bien orientada tiene que estar en la posición A, I, T. El algoritmo es el siguiente. D', A, I, B', A', F2, B, D2, A2, I', A, D' y A. Y ya está el cubo resuelto. En los siguientes 3 casos vamos a tener 2 esquinas mal orientadas. Vamos a empezar por el caso en el que las esquinas están colocadas en diagonal. Nos tenemos que fijar en la esquina que tenga que hacer un giro antihorario. Naranja con naranja, azul con azul y amarillo con amarillo. Aplicaremos el siguiente algoritmo. F, I', B2, I, F', A2, F, I', B2, I, F', y A2. Y tendríamos el cubo de resuelto. Este algoritmo es muy sencillo porque se repite la misma parte 2 veces. Los siguientes 2 casos son muy parecidos. Para este nos vamos a fijar en las pegatinas de la cara de arriba, en qué lugar están situadas. En este caso las vamos a tener en F y en el siguiente las tendremos en I y en D. Para aplicar el algoritmo nos quedamos con las pegatinas en F y hacemos lo siguiente. D2, A, T2, A', D, F2, D', A, T2, A', D, F2 y D. Y ya tenemos el cubo resuelto.